con el tema del aumento de los diputados, vamos a entrar de lleno con eso. ¿Qué pasó esa noche? Entiendo, o sea, ustedes votaron en contra, por supuesto, pero ¿eso se da en marco de negociaciones o no se da en marco de negociaciones, Samuel? No, para nada. Y yo creo que es un buen espacio para aclarar que hubo cosas que sí negociamos, que creo que incluso es importante que explicitemos, y hay cosas que definitivamente no negociamos, como por ejemplo el aumento del salario de los diputados. Esto es un tema que nos agarró por sorpresa absolutamente a todas las personas que votamos en contra. De hecho, hubo 3 páginas completas de firmas ilegibles. Ninguna de esas firmas era de Semilla. Lo metieron en el presupuesto del Congreso. Y nosotros, en realidad, el presupuesto del Congreso no era un tema de negociación para nosotros, sino que eso se encargan los que ven esos temas. Nosotros estamos hablando de y negociando el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para que el presidente y el Ejecutivo tuviesen instrumentos este año para poder dar resultados. Nosotros habíamos escuchado que tal vez lo querían ingresar a través de la ley orgánica del legislativo, una reforma a la ley orgánica que nosotros pedimos en la comisión cuando se dictaminó que se quitara ese tema. Entonces, como vimos que nadie emocionó la ley orgánica, realmente nunca nos imaginamos que este tema lo iban a meter en el presupuesto del Congreso, porque además incluso todavía está en duda si se va a poder hacer efectivo porque lo hicieron mal. No aumentaron el techo del Congreso, hay todavía resoluciones pendientes en la Corte, entre otras cosas, pero este no fue un tema que negociamos para nada y que definitivamente no estamos de acuerdo con la bancada. Bueno, pero mencionas algo de la ley orgánica, una iniciativa para reformar la ley orgánica, pero si bien digamos que en su momento generó ruido, porque en septiembre de 2024 un grupo de 13 diputados, si no estoy mal, presentó esta iniciativa de ley. Voy a ese punto, disculpa que te interrumpa, es que ese es un punto, hay una cuestión bien relevante ahí, Sonny, y ese que es el tema de que son 13 diputados, tal y como lo mencionás, y los diputados son Raúl Barrera del Movimiento Semilla, es uno, ¿verdad? Está también Mercedes Monzón Escobedo, del Movimiento Semilla. Está Andrea Villagrán, del Movimiento Semilla. De ahí viene Juan Ignacio Quijada, de la UNE. Luis Javier López Bolaños, de la UNE. El cuñado de Adín Maldonado. Está César Fío Morales. Darwin Ramírez Cameros, de la UNE. León Felipe Barrera Villanueva, de la UNE también. Está Julio Gómez Gómez, de la UNE. Está Víctor Cifuentes Delgado, de la UNE, Gustavo Cruz Montoya, de Viva, y Evelyn Morataya, de Viva. Y eso es lo que nos llama la atención, Sonny y Samuel, que era lo que yo te cuestionaba en una ocasión en redes sociales, que cómo va a ser posible de que ustedes decían de que estaban en contra del aumento salarial, tal y como Sonny lo dijo al inicio de la entrevista, pero por el otro lado un grupo de diputados de Semilla, 3 diputados, se sumaron a una iniciativa de ley, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cuál es la explicación a eso? Sí, porque nosotros en realidad sí estamos de acuerdo con reformar la ley orgánica del organismo legislativo, primero por un fin bien práctico y bien táctico, que es el hecho de poder restituir nuestros derechos como bloque legislativo y volver a tener presencia en jefes de bloque, poder presidir comisiones, etcétera, todo lo que Fredo Orellana se ha inventado y que finalmente ha impedido que tengamos plenos derechos. Entonces, hay un tema táctico. Por otro lado, sí creemos desde la bancada que el organismo legislativo necesita robustecer su ley orgánica porque hay un montón de vacíos, hay algunas comisiones que no deberían seguir existiendo, hay otras que se podrían agregar, es decir, hay un montón de temas que efectivamente sí se tienen que discutir de la ley orgánica del Congreso, pero ahí es donde viene la parte fundamental. Nosotros apoyamos esa parte de la reforma a la ley orgánica del Congreso y en la comisión nosotros solicitamos desde la bancada Semilla como una posición institucional que el tema del salario se retirara del dictamen. Entonces se retiró del dictamen y cuando entró ya para conocerse en el pleno ya no incluía el tema del aumento salarial. Por eso es que nuestra posición para el aumento salarial, ya sea a través de la ley orgánica o a través del presupuesto del Congreso o cualquier otra forma que se les ocurra al resto de diputados, no lo vamos a apoyar nosotros, no vamos a votar a favor de eso. Y ahí están las pruebas. No votamos a favor del aumento y tanto fue así que tampoco votamos a favor del presupuesto del Congreso después para que no cobrara vigencia eso, ¿verdad? Claro, sí, pues digamos. Pero ahí es donde me llama la atención, Samuel, y como decís, como bancada, como partido, como bloque y todo, digamos que tu posición es clara. Rechazamos el aumento. Pero digamos que en el caso del diputado Raúl Barrera, que da entrevistas, él dice, es que nosotros diputados necesitamos más plata, porque por esto y esto y esto, y digamos que plantea
no sé si llamarle argumentos, justificaciones o todo lo que él explica, pero él dice de que se hacen viajes y que se gasta y un montón de cosas más. Pero, digamos, o sea, si como bloque hay una postura, pero digamos que los diputados hay algunos que sí estarían de acuerdo, digamos, a título personal, de que se les aumente el sueldo. A ver, yo creo que hay, bueno, dos cosas, ¿verdad? Primero, lo importante en el Pleno es cómo disciplinamos el voto de la bancada. Mi responsabilidad como jefe de bloque es evitar que los diputados tomen una posición ajena al consenso que llegamos en una discusión previa a entrar al Pleno. Y la verdad es que el diputado Raúl ha sido bien institucional con respecto a respetar los acuerdos. En ocasiones tiene posiciones distintas a la mayoría, pero finalmente vota como finalmente lo consensuamos o la mayoría decide. Lo otro es que tampoco se le pueden imponer límites a la libertad de expresión de las personas, ¿verdad? Que yo creo que eso es válido. Sin embargo, la posición, creo que hay algunos argumentos que él a veces esboza con respecto a ese tema, pero esa no es una prioridad de la bancada, ni tampoco vamos a accionar políticamente para que eso suceda. De hecho, todo lo contrario, accionamos para evitar que eso cobre vigencia. Pero la posición de la bancada Semilla, incluyéndolo a él, es en contra, definitivamente. Claro. ¿Y cómo explicarle a la gente, Samuel, por ejemplo, porque mucha gente, digamos, cuestiona en redes sociales, ¿verdad, Samuel? Sí. O nos preguntan nosotros en la calle que por qué, digamos, no hay voces más fuertes en contra de este aumento salarial, que básicamente un diputado normal pasó de ganar pasó a ganar 29,000 a ganar 56,000 quetzales. 51,000 quetzales. Es una cantidad bastante alta, ¿verdad, Samuel? Por un lado. Porque recordemos que los integrantes de la junta directiva, los salarios son más elevados, ¿verdad? Sí, incluso más que eso. Incluso es mucho más que eso, pero digamos, no es como, digamos, decir ustedes de que están en contra, pero por otro lado pasan algunas cosas que uno se entera en el Congreso, que hay diputados, tal y como lo decía Sonny de Semilla, que sí están cómodos con el aumento. ¿Qué van a hacer ustedes como bloque al momento de que se autorice ya como tal el aumento y que se vea reflejado en los depósitos o cheques? ¿Cómo les pagan a ustedes? ¿O cuándo les pagan a ustedes? ¿Cuándo reciben ustedes el pago? ¿Al final de cada mes? ¿Como 28, 29? Por ahí. ¿Transferencia, no? Sí, es transferencia. O sea que este 28 o 29 de enero se tendría que ver si se recibe o no se recibe el aumento. Lo que pasa es que ahí sí hay que, digamos, poner un énfasis particular en que realmente ya hay una resolución de la Corte que obliga a la directiva a mandar la decisión al Pleno, o bien que ellos hagan una resolución ahí, una reestructuración, porque como no aumentó el techo del presupuesto del Congreso, porque lo hicieron mal, entonces tienen que ver si tienen espacios presupuestarios, si se puede cumplir, si van a acatar la orden de la CC, que yo creo que lo van a hacer. Entonces, con la bancada Semilla sí tenemos una discusión sobre qué rutas podemos utilizar para que este tema no vaya a impactar, y esa sí es una decisión colectiva, ¿verdad? Algunas personas han propuesto, bueno, podemos donarlo, pero también es un tema complejo. Es que donar también es contraproducente, porque hay políticos que dicen voy a donar el salario y Jimmy no termina haciendo nada, solo el discurso político. Claro, ¿verdad? no solo eso, porque si no, lo vas a donar a dónde y van a cuestionar y podemos poner en riesgo la institución a la que vaya, y la verdad es que no es una política pública, sino que es una obra, en teoría, digamos, de caridad, por decirlo de alguna forma, que no necesariamente son fondos públicos con un objetivo de afectar una variable de política pública. Entonces, digamos, sí hay una discusión, digamos, permanente en la bancada Semilla sobre qué hacer, y cómo podemos revertir esto, que no es tan fácil como nos gustaría. Bueno, yo creo que la gente espera mucho del partido Semilla, porque obviamente, como ustedes prometieron ser parte del cambio y digamos que iban a ser diferentes, política diferente, obviamente la gente espera mucho de ustedes. Y nuestro trabajo como periodistas es fiscalizar al poder, por un lado. Y por el otro, pues obviamente abordar temas muchas veces que son complicados, ¿verdad, Sonny? Pero que finalmente hay que discutirlos. Claro, y que genera mucha indignación, ¿verdad, Samuel? Te lo digo porque, o sea, una persona que gana un salario mínimo, obviamente se molesta al ver estos aumentos de 20,000 de un plumazo en una noche, pues. Totalmente, y además, digamos, a veces uno podría tener discusiones que pueden ser válidas sobre si los funcionarios públicos están teniendo una retribución adecuada o no, después que el país deje de tener 60% de personas en pobreza, pero no antes. Ahorita ese no es prioridad de absolutamente nadie, y por ejemplo nosotros estamos enfocados en eso. Ahora yo sí creo que hay un enfoque que nos ha costado tratar de transmitir a la población,
Y es que en realidad aquí van a tener 23 votos fijos que no van a apoyar ese tema, pero esa iniciativa pasó con más de 80, casi 90 votos. Y yo creo que ahí pueden enfocarse los esfuerzos en tratar de revertir esa decisión, porque yo veo muy firmes a un montón que simplemente no asumen los costos. Nosotros asumimos un montón de costos por algo que no votamos y ellos no por algo que sí votaron, ¿verdad? Sí, como los diputados de la UNE, en su mayoría de la UNE, porque digamos que muchos... Bueno, el listado que yo leí, la mayoría de la UNE, diputados de la UNE, diputados de Vamos. Y es que ¿sí? ¿Sabes lo que pasa? Es que también con esos líos que hay en el Congreso, mira el lío que hay en el partido Voz, los líos que tiene la UNE por el control del partido, hoy hay líos en Voz. Entonces, digamos, finalmente los diputados también en cierta forma a veces se preocupan más en el Congreso de la República por ver sus intereses partidarios o ver cómo se reeligen, ¿verdad? Claro. Ese es lamentablemente un problema y que están pensando no en un país a largo plazo, un proyecto de nación, sino que piensan a proyectos de 4 años y cómo se vuelven a reelegir. Claro. Por eso es que nosotros siempre le enviamos a la gente que no hay que quitarle el ojo al Congreso de la República. Sí, y cuando sea necesario y quiera protestar y exigirles a los diputados, y no solo a los diputados, ¿verdad? A los funcionarios que cumplan con su trabajo.